Hola, hola, muy buenas tardes a toda la comunidad de Proyecto Ambiental. Vamos a arrancar con esta conferencia en vivo y como hay unos cuantos segundos de delay, voy a ir haciendo tiempo para ver si empieza bien la transmisión y si empiezan algunos ojitos a conectarse antes de presentarnos. A ver si ahí veo que algunos que se ve bien. Si alguno se conecta y nos ve y nos escucha, nos puede decir cómo está saliendo esta transmisión. Mientras tanto, bueno, ahora que veo que ya algunos empezaron a presentarse, entonces les cuento para los que no me conocen, yo soy Cintia Dabul, soy directora de Proyecto Ambiental, que es la Escuela de Educación Ambiental, donde brindamos cursos virtuales y presenciales sobre diferentes temáticas ambientales, siempre con el objetivo de fortalecer el vínculo afectivo de las personas en y con la naturaleza. Y bueno, y además de eso, les cuento, soy licenciada en Ciencias Ambientales y docente universitaria. Y hoy voy a estar acá compartiendo con Caro unos mates, principalmente, desde Tigre. Y acá ya me lo va pasando. Y vamos a estar compartiendo, además de unos mates, otras cosas que ahora en un ratito vamos a compartir. Ahí veo que ya hay 9 conectados, así que les vamos dando la bienvenida a todos. Y antes de que se presente Caro, mientras tanto, los que ya nos están viendo y escuchando, por favor, vayan comentándonos en el chat del video si se ve y se escucha bien. Y Caro, presentate. Sí. Bueno, hola, ¿qué tal a todos y a todas? Mi nombre es Carolina Guerra y bueno, hoy estamos acá con Cintia porque vamos a charlar un poco sobre tráfico de fauna. Me presento primero. Yo soy bióloga y bueno, voy a estar esta edición del curso de tráfico de fauna siendo la docente del curso. Me dedico más a lo que es la educación. Doy clases en un instituto para futuros guardaparques. También trabajo con maestras y maestros sobre la enseñanza de las ciencias naturales en la escuela. Así que voy mechando un poco lo que es educación, conservación. Y bueno, hoy vamos a estar acá con Cintia charlando un poco sobre tráfico de fauna y cómo abordar esto en la escuela. Sí, justamente teniendo en cuenta el enfoque que nosotros trabajamos y digamos que atraviesa todos los cursos online de Proyecto Ambiental, para nosotros es fundamental trabajar desde el fortalecer el vínculo afectivo con la naturaleza, y esto incluye también el curso de tráfico de fauna, y ahora van a ir viendo cómo. Lo que quería aclarar para el que nunca estuvo en un webinar en vivo, vamos a tratar más o menos que dure entre 50 minutos, 1 hora y 10, depende de si hay mucha gente conectada, si hace preguntas, si no hace preguntas. Si en algún momento se corta, porque bueno, puede fallar la tecnología, no se preocupen, que lo que vamos a hacer es, este video va a quedar grabado en la comunidad y nosotros empezamos a transmitir de nuevo en otro video. Si es que se corta, si no se corta, seguiremos aquí. Y después otra cosa que a veces sucede, que es un poco incómodo, pero nosotros por suerte somos 2 y tenemos el mate acá, es que hay un delay súper importante entre que nosotras transmitimos y a ustedes les llega la información. Entonces tal vez les hacemos una pregunta como ¿desde dónde nos están escuchando? Y las respuestas empiezan a llegar como 20-25 segundos después por el chat. Los vamos a ir leyendo. Ahí vemos que algunos ya escribieron. Ahí está Valeria conectada. Bien, Vale, dice, hola, bellas mujeres, las acompaño desde el sur con mate listo. Se escucha y ve genial, buenísimo, Vale. Bueno, ahí vemos que también se unió Joaco. Bienvenido, Joaco. Bueno, Vale es docente del equipo, está brindando los cursos de educación ambiental y elaboración de proyectos. Joaquín, guardaparque de Córdoba, también es docente del equipo y él está a cargo del curso de interpretación del patrimonio. Chío Vázquez Virgen desde México, dice mira, que nos escucha excelente, buenísimo. Bienvenido. Bel Zumbaino desde Jujuy, estudiante de ciencias biológicas, muy bien, bienvenida. Bienvenida, buenísimo. Bueno, entonces lo importante es que se ve y se escucha bien, así que vamos a seguir adelante a medida que se van conectando los que quieran ir presentándose, contando de dónde son.
Y si en algún momento se escucha mal o se ve mal, nos lo van dejando en el comentario. En algunos casos puede ser que sea un problema de transmisión nuestra, pero en otros casos también puede ser que sea de la conexión de ustedes. Sí, lo importante es que bueno, los comentarios van a quedar acá, así que los vamos a ir leyendo. Y después el video también va a quedar online. Pero bueno, durante el webinar, durante estos 50 minutos, sí podemos leer y contestar. Así que... Les cuento lo que se van a llevar de ser atentos. Traten de quedarse hasta el final, porque para los que estén escuchando ahora desde el principio, al final de todo vamos a hacer 2 preguntas. Y el primero o primera que responda bien esas 2 preguntas se va a llevar de regalo una beca 100%, o sea, una beca completa, curso gratuito, para hacer el curso online de tráfico de fauna silvestre que empieza este jueves, que dura 6 semanas. Después les vamos a contar más información sobre el curso para el que no nos conoce. Así que bueno, estén atentos porque tienen que escuchar todo lo que vamos a estar diciendo para poder responder rápido y bien esas 2 preguntas. Ahí estamos viendo que también está Elba Huanque, Elba y Carlos de San Martín de los Andes, guías de turismo, así que bienvenidos. Por ahora hay más personas, pero bueno, pueden contarnos. Gracias también por este webinar. Dice, no, gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, para los que se siguen sumando, además de decirnos cómo se llaman, de dónde son, dónde nos están escuchando, les queremos preguntar algo. Si alguna vez tuvieron mascotas o si las tienen hoy en día, pero principalmente queremos saber cómo se sienten cuando están en contacto con esas mascotas. ¿Qué sienten, no? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué les produce compartir momentos con esas mascotas? Pueden contar qué mascotas son o no contarlas, porque acá principalmente lo que nos interesa es hacer foco en esto de cómo se relacionan con ese animal. De hecho, nuestra idea no es juzgar a nadie que tenga algún animal que durante el webinar descubramos que es una especie que no debería ser mascota, sino buscar alternativas para poder vehiculizar ese vínculo afectivo. Así que bueno, quien quiera nos cuenta entonces cómo se llama, de dónde son, si tiene mascotas o las tuvo y cómo se sienten relacionarse con esa mascota, qué sentimientos les genera. Sí, si fue actualmente o cuando eran niños, también que nos vayan y uno va recordando y trayendo a la memoria esas sensaciones o esos sentimientos al tener mascotas, si es que alguna vez tuvo. Ahí María Rodri dice, hola chicas, hola, después contanos de dónde sos, si tuviste o tenés mascotas, cómo te vinculás con esos animales. Félix de Perú, o también tenemos comunidad internacional. Bueno, entonces ya tenemos Félix. a Argentina, México y Perú, si no me equivoco. Sí. Y bien. Y México. Ajá, bien. Bienvenido Jujuy. Y acá esperando, mientras Caro me va a cebar un mate, a ver quién nos cuenta si tiene o tuvo mascotas. Cada tanto nos van a ver que miramos para abajo porque tenemos el machete de todo lo que no nos tenemos que olvidar de contarles. Sí, les recordamos también los objetivos de este webinar, que es ir intercambiando sobre lo que es el tráfico de fauna silvestre e ir pensando sugerencias, alternativas para trabajar esta temática en el aula. ¿Sí? ¿En el aula o en fuera la escuela, del aula? Porque puede ser también en el patio, en el jardín, en el barrio, vinculado a la institución educativa. Recuerden que al finalizar este conversatorio en vivo, bueno, por un lado vamos a hacer 2 preguntas para que alguien se lleve una beca 100% gratuita para el curso que va a empezar este jueves, el curso online de tráfico de especies, y por otro lado vamos a estar enviándoles por correo electrónico en el día de mañana un breve apunte con la información sobre los contenidos que estuvimos trabajando en este conversatorio y un cupón de descuento para los primeros que se anoten y abonen el curso de tráfico de especies. De hecho, si hay alguien que ya se quiere anotar, hay un texto que acompaña este video, está arriba de todo, donde ya tienen el link de inscripción. Bien, llegó la primera respuesta. Sí.
A ver, de él, dice, tengo mascotas, muchas. Son una compañía, se genera un vínculo de cariño y confianza. Además tengo un hijo a quien le inculco el respeto y amor por los animales. Muy bien, Bel. Bien, a ver quién más quiere contarnos que si tuvo o tiene mascotas, cómo se vincula, si tienen chicos. Está bueno saber si tienen chicos o no tienen chicos, charlar un poco sobre qué les genera a los niños y a las niñas estar cerca de animales. Bueno, también les vamos contando un poco lo que es Proyecto Ambiental. Yo me estoy recién hace poquito uniendo a esta plataforma de cursos virtuales, Proyecto Ambiental, así que estoy muy contenta de comenzar a integrar esta comunidad en donde lo principal es transmitir el amor por la naturaleza. Así que en esta temática que tal vez es un poco difícil de abordar, no perder eso, ¿no?, de vista, el poder sentir y transmitir lo que es el amor por la naturaleza, sin tal vez centrarnos tanto en los problemas, sino abordar esta problemática desde estas sensaciones, estas percepciones que nos genera la naturaleza, positivas, y después sí llegar tal vez a pensar cómo abordar estos problemas o las posibles soluciones. Ahí María Rodri dice son rescatados de la calle. Supongo que debe referirse a que tienen animales y que todos son rescatados de la calle. Bien, yo cuando era pequeña creo que mis padres era una lucha constante para que yo no agarrara cada perro y gato desamparado que encontraba. Ahora me gustaría tener una casa con jardín para poder hacer lo mismo. No la tengo, en algún momento la voy a tener. Bien. Bueno, vamos a ir, si alguien más se sumó y tiene ganas de contarnos, yo repito la consigna, que era presentarse, contar quiénes son, desde dónde nos están escuchando y sobre todo comentar si tuvieron o tienen mascotas, qué les genera estar en contacto con esas mascotas, qué sentimientos, ¿no? ¿Cómo es el vínculo con esas mascotas? Y mientras tanto, voy avanzando con los contenidos. Lo primero sería trabajar sobre, bueno, para el que no lo sabe o nunca escuchó hablar de esto, es qué es el tráfico de fauna. Arranco con eso, ¿te parece? Dale, vamos. Entonces, el tráfico de fauna decimos que es el comercio ilegal de animales, productos o subproductos. Entonces, él es el comercio y el tránsito ilegal de animales, productos y subproductos. Entonces, o sea que tráfico de fauna puede ser vender, por ejemplo, un mono ilegalmente, ahí hablamos de animales. Productos, estamos hablando de cueros, pieles, carne de algún animal. Esos son los productos, y subproductos son elementos que se elaboran con productos. Entonces, por ejemplo, podría ser un tapado de piel. Entonces vamos a dar el ejemplo de lo que sería animal, producto y subproducto de una misma especie. Si nosotros hablamos del tráfico de fauna de yaguareté, de un yaguareté vivo, es una cosa. Después puede ser tráfico de fauna de piel de yaguareté, sigue siendo comercio ilegal de la especie. Y un subproducto sería realizar el comercio o el traslado ilegal de un tapado de yaguareté. En los tres casos estamos hablando de tráfico de fauna. Solamente que en un caso hablamos del animal vivo, en otro caso de un producto y en el último caso de un subproducto. Los tres casos están considerados y penados por la ley. Hoy nos vamos a enfocar más que nada en lo que tiene que ver con el comercio ilegal de animales vivos, porque nos vamos a referir a lo que es el mascotismo. Y además porque queremos hablar sobre cómo trabajar con los chicos y los jóvenes en el ámbito educativo sobre esto. En el curso sí abordamos los tres ejes y trabajamos también sobre las causas, consecuencias y posibles soluciones a esta problemática. Enseñamos cómo se deberían hacer denuncias, pero bueno, hoy, volviendo a lo que es el ámbito educativo, sí, centrarnos un poco en este motivo que a veces genera el tráfico de fauna, que es el mascotismo, o tener como mascota tal vez un animal que no fue, que no llamamos a las falsas mascotas nosotros. Por eso queríamos conocer un poco
ir disparando a partir de lo que ustedes nos fueron contando, esta conexión con los animales, esta conexión innata que a veces el ser humano necesita con la naturaleza, nos puede llevar a tal vez querer acceder o tener una mascota sin pensar si ese... las consecuencias que puede traer aparejadas. Para hablar un poco sobre cuáles son las consecuencias principales que trae aparejada esta problemática, lo primero que vamos a decir, muy resumido, porque esto también se trabaja más en el curso, es que hay diferentes causas a nivel mundial de extinción de las especies. El tráfico de fauna es una de las causas de extinción de las especies a nivel mundial, no es la primera. La primera es la destrucción y modificación de los ambientes naturales. Pero sí se encuentra entre una de las principales y además trae aparejado un montón de otras cosas como la destrucción y modificación de los ambientes, porque muchas veces para extraer ejemplares de la naturaleza tal vez se tiene que talar un árbol. Trae aparejada algo de lo que Caro es súper especialista. Sí, hasta el año pasado estuve trabajando en la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras y el ingreso de algunas mascotas de otras regiones puede tener como consecuencia, bueno, el ingreso al país y a las áreas naturales de una especie que no es nativa de estas regiones. Entonces, no sé, por ejemplo, les cuento un caso. La ardilla de vientre rojo es una especie exótica que es originaria de Asia y se la trajo no solo para tener como mascota, sino para, en realidad, como una especie ornamental. Y hoy es una plaga, es una especie que fue invadiendo distintas áreas naturales. Entonces, el tráfico de fauna puede traer estos tipos de consecuencias. También puede traer enfermedades zoonóticas, digamos. Hay algunas especies que puede transmitir enfermedades a las personas. Entonces, si bien no vamos a profundizar en cada una de estas problemáticas, sí lo queríamos mencionar. En general, la mayoría de los que hoy nos está escuchando seguramente un poco ya sabe sobre el tema. Entonces, por eso es importante que encaremos principalmente sobre cómo trabajar esto en el ámbito educativo. Y por supuesto que el que quiera profundizar, por un lado, va a tener el material que le vamos a enviar por mail al respecto después del webinar o mañana a la mañana, y por otro lado, obvio que está el curso que da Caro, que los recontra invitamos a participar, que empieza este jueves. Y ahí se unió Loli desde San Antonio de Areco, que vos sabés que Loli la conocimos virtualmente por Proyecto Ambiental, y cuando fuimos a San Antonio de Areco nos conocimos personalmente. Bienvenida, Loli. Y ahí Flor dice... Flor Francisco también contesta la consigna, dice: desde Misiones, donde todo el tiempo hay problemáticas de este tipo. Tenemos mascotas, un perro y 2 gatos, pero jamás un animal silvestre. Ahora vamos a ir charlando sobre esta diferencia entre doméstico y silvestre. Y dice: conozco casos en mi pueblo donde tenían monos caí como mascotas. Sí. Mono caí o capuchino, que es un animal nativo silvestre y... de Argentina, porque digo, hay gente que está escuchando desde otro país. Sí. Loli dice: hola, acá se siguen cazando cardenales, carpinchos y demás nativos. Bueno, Loli también es de Argentina, San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, de Argentina. Entonces ella está mencionando, para los que son de otros países, comentamos, los cardenales son aves que son muy llamativas y lamentablemente en general son blanco fácil para el comercio ilegal de mascotas. Y los carpinchos en general no es por una cuestión de mascotismo. Recién hablábamos del tema de animales, productos o subproductos. En general la caza de carpincho suele estar más bien asociada a la comercialización de la piel o el consumo de su carne. Bien, entonces vamos con la diferencia entre domésticos y silvestres. Sí, eso nos ayuda a pensar un poco, bueno, a ver, entonces, ¿por qué no podemos tener cualquier animal como mascota? Y algo acá mencionaba Flor, que jamás un animal silvestre. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un animal silvestre y un animal doméstico? Llamamos a animales silvestres a aquellos que evolucionaron naturalmente, ¿sí? Sin interferencia del ser humano. O sea que las características que hoy poseen fueron producto de procesos evolutivos naturales.
En cambio, los animales o también la flora doméstica fue producto de lo que... Sí, pará, no te adelantes, Dale. hagámosle la pregunta del caniche primero. Ah, Sí. Bueno, acá no, porque recalculando. tenemos como un punteo de cosas que dijimos, tratemos de no olvidarnos, entonces nos vamos a ir ayudando. Digamos, no pasa nada si nos olvidamos de algo, pero era como para tratar también, para el que no está tan en tema, que puede ir entendiendo, porque hay muchos de los que están escuchando que seguramente tienen muy en claro la diferencia entre un animal doméstico y un animal silvestre, pero puede haber otras personas que no. Entonces la idea es tratar de integrar a todos en este webinar que vamos a estar compartiendo. Entonces, para los que no saben lo que es un animal doméstico, les vamos a preguntar. Tal vez ahí con esta pregunta, a ver, ir viendo y construyendo también esta definición. Juntos. Por ejemplo, a ver si pensamos, y lo pueden ir escribiendo Anotando en el acá, chat. ¿cuál sería la diferencia entre un lobo y un perro caniche? Claro. Por ejemplo, pensando, ¿cuál sería la diferencia entre el comportamiento, por ejemplo? Yo me adelanto, no siempre. No te adelantes. O sea, ustedes tiren, por más ridículo que les parezca, todas las diferencias que puedan ver entre un lobo silvestre y un perrito caniche. ¿Qué hay de diferente entre esos dos animales? Y mientras ustedes lo piensan y nos contestan en el chat, aprovechamos para leer los últimos 3 comentarios de Flor. Te dejo el mate. Flor Francisco dice, soy guía de turismo y desde mi lugar me encantaría abocarme a la educación ambiental. Buenísimo, Flor. El Ministerio de Ecología todo el tiempo pelea con los cazadores también. Sí, esta temática, como en realidad todas las... nosotros decimos que en realidad las problemáticas ambientales son conflictos ambientales y tienen una compleja trama donde cuando uno aborda las soluciones tiene que encararlo desde diferentes lugares. No puede uno dedicarse a todo, por ejemplo... Están los que se tienen que ocupar de los cazadores ilegales, están los que tienen que hacer foco en la educación, están los que tienen que trabajar con veterinarios, están los que tienen que trabajar con los puesteros. Lo importante es que vos como guía de turismo tenés una oportunidad excelente como multiplicador ambiental para trabajar con la gente que... porque tal vez no es el problema principal del lugar donde vos estás, pero algo típico del tráfico de flora, de Misiones, tiene que ver con la compra de orquídeas. En todos lados te ofrecen orquídeas silvestres, a cualquier lugar que uno baja con turistas, y es muy común que la gente, sin saber o sabiendo, pero no siendo consciente del todo, compre esas orquídeas que en realidad son una depredación del ambiente silvestre. Seguimos con María Gabriela. María Gabriela, que es de Río Negro. Dice, se dan muchos casos. Por suerte los guardafaunos honorarios de esta provincia trabajan muy bien, pero se supera la demanda a los controles. Buena charla. Sí, en Río Negro hay un grupo de guardafaunas honorarios que es excelente. Sí. No sé, los que son de otros países si tienen esta misma problemática, tal vez los que nos están escuchando de algún país que no es Argentina nos pueden contar si les pasa lo mismo. Acá tenemos en general un gran problema con falta de recursos. Y que, fíjense, los guardafaunas que menciona de Río Negro hacen un trabajo a pulmón que es excelente, pero son honorarios muchos. O sea, hay gente que lo hace a voluntad. Tal vez, algunos los conozco, ponen de su propio bolsillo la plata para el combustible para hacer un procedimiento. Bueno, si hay algún otro país... Algo que está bueno y que vamos a ir charlando es... esto que menciona María Gabriela de que la demanda supera los controles, esto de la importancia, ¿no? de abordar esto, ¿no? La demanda, que son los ciudadanos los que generan esta demanda de fauna por silvestre. Lo menos en lo que tiene que ver con mascotismo, ¿no? Ahí María Soledad. Soledad, de Puerto Madryn, bienvenida, dice, quisiera dejar mi aporte. Me encantan los animales y me interesa mucho la conservación. Estaba escuchándolas y con respecto al tráfico de especies comparto mi visión que desde la educación es necesaria. Por ejemplo, en ciertos lugares de Argentina crecen con animales salvajes en el hogar y para algunas personas siguen siendo mascotas.
es necesario educar para diferenciar. Pues, está bueno porque ella dice, para algunas personas son mascotas porque están en el patio de su casa. En un ratito vamos a retomar con esto que vos estás diciendo. Dice, es necesario educar para diferenciar. Perfecto este pie que nos das, que en un ratito lo retomamos con esto de porque está en mi casa, entonces es doméstico. Bien, seguimos. María Soledad, comparto lo que dicen. Loli. A ver, Loli, yo creo que por más que estés rodeado de fauna silvestre, no los alimentaría, para que no se acostumbren a las personas y no sea más fácil cazarlos. Por ejemplo, en Puerto Iguazú, ¿no? Que es una problemática con el turismo. Bueno, hay muchas cosas que es un tema, se abren y se abren y se abren temas, y nosotros, como nos encanta, nos recontracopamos. Brevemente, para el que no sabe lo que menciona Loli, lo comento. Alimentar fauna silvestre también trae aparejados muchas problemáticas. En el caso de áreas naturales protegidas, como es Iguazú, que hay tanto nivel de turismo que muchas veces alimentan, no sé, por ejemplo, a los cuatíes porque les parece que es algo bueno o simpático o para sacarse una foto, y entonces los cuatíes en sí están cambiando su comportamiento. Hay cuatíes con problemas de obesidad, entonces realmente es un serio problema. Y fuera de un área protegida también es un problema porque cambia el comportamiento de las especies silvestres y les trae aparejadas enfermedades. Y hasta ahí, digo, nomás para no. Mayra Selene Caballero. Mayra, bienvenida. Ahí ya la consigna, que nos responde la consigna. Bien, Mayra. Dice, un caniche está más cerca de un algodón de azúcar que de un lobo. Bueno, justo dimos un ejemplo así como muy pomposo. Pero, a ver, Elba dice... El caniche vive rodeado de humanos, por lo que está adaptado, mientras el lobo vive en estado salvaje, con poca o sin intervención humana. Bien. Bel. El caniche requiere de cuidados de parte del hombre, alimentación, aseo, protección. Flor. Lobo, cazador, se defiende en grupo, no se enferma cada tanto. Caniche, todo el tiempo encerrado en un huerto. Bueno, tal vez alguien puede tener un caniche también en un jardín, más feliz. Nicolás, hola, soy Omar de la Reserva de Uso Múltiple del Río Dulce y Laguna, bienvenido. ¡Ay, qué lindo! Estuve ahí hace unos años, qué lugar espectacular, y que además nunca me hubiese imaginado que era tan increíble. Bienvenido, Nicolás, desde ese hermosísimo lugar. Hay un montón de gente conectada. Buenísimo. María Gabriela Dono dice, en el lago Pellegrini trabajamos paso a paso con los residentes para tratar de ir cambiando estas prácticas culturales que llevan mucho tiempo cambiar, pero hemos podido algunos cambios, sobre todo trabajando con los alumnos de la Escuela del Lago. Hay que empezar desde chiquitos. María, contame, perdón mi desconocimiento del lago Pellegrini, ¿dónde queda? Porque yo enseguida pensé en la laguna Pellegrini de los esteros de Liberá, pero no sé si estamos hablando del mismo lugar. Y estaría buenísimo que o ahora o cuando termina el webinar compartas en el muro de la comunidad actividades que vos ya hayas realizado, si querés foto, video o contar la actividad, porque así otros que ahora están mirando este webinar después tal vez pueden sacar ideas de lo que vos compartís. ¿Y María? Dice, el perro está habituado al comportamiento humano, es el humano quien les provee de alimento y demás necesidades básicas para poder sobrevivir por sí mismos. Será difícil que puedan proveerse de los mismos. Claro. Un lobo está adaptado a su hábitat, del cual extrae lo que necesita para sobrevivir sin la intervención del ser humano. Loli dice, estoy en San Antonio de Areco, cazan todo el tiempo. Bueno, bien, todo lo que estuvieron diciendo, hasta lo del pompón del algodón. Hasta algo físico ahora sí, externo. entonces, hablando de, volviendo a la consigna inicial, que para el que se sumó después si no la escuchó, preguntábamos cuál es la diferencia entre un lobo, que es una especie silvestre, y un caniche. Entonces ahora sí que vos ya te estabas tentando con definir cómo es una especie doméstica. Sí, que esta definición es importante para partir, ¿no? Y para diferenciar entre lo que es un animal silvestre, que lo ideal es que ningún animal silvestre sea mascota ni tenga dueño, sino que viva libremente en la naturaleza. Son aquellos que evolucionaron libremente sin intervención del ser humano. Y en la naturaleza encuentran todo lo necesario, como muchos fueron respondiendo, tienen todas las necesidades y además interactúan, han generado a lo largo de la evolución interacciones con otros seres vivos y con el ambiente en el cual evolucionaron. En cambio, un animal doméstico necesita del ser humano para sobrevivir y
fue a lo largo de varias generaciones, de muchas generaciones, a veces miles de años. Cambiando 3 cosas principales. Sí, el comportamiento, las características físicas externas. Y eso se logró a partir de lo que se llama selección artificial. Es decir, que el ser humano ha ido seleccionando a lo largo de muchas generaciones esas características. Algo que Caro me decía, no nos olvidemos de decir, claro, cuando hablamos de animales silvestres hablamos de procesos evolutivos naturales, en cambio cuando hablamos de especies domésticas hablamos de la selección artificial, o sea, de la intervención humana, ¿sí? Entonces un animal doméstico tiene su origen en un animal silvestre, o sea, la raza Canis lupus familiaris, todas las razas de la especie de Canis lupus familiaris o la subespecie de Canis lupus familiaris, y todas las razas, desde un mastiff napolitano hasta, no sé, un labrador, un caniche, un chihuahua, son todos la misma especie pero diferentes razas. El antepasado era una especie silvestre que es el lobo. Entonces ese proceso no se dio naturalmente, sino que se dio. Hay diferentes historias, teorías al respecto sobre cómo fue ese proceso de domesticación. Es parte de lo que charlamos en el curso también, cómo fueron los inicios del proceso de domesticación. Tuvo su origen, entonces decíamos, en un animal silvestre. Algunos comentarios desde María Gabriela. María Gabriela, que de Río Negro, cerca... me contesta lo de la laguna Pellegrini. Río Negro. Queda en Río Negro, cerca de la localidad de Cinco Saltos, a 20 kilómetros de la ciudad de Neuquén. Perfecto, gracias, porque no pensé, me confundí yo hablaba de la laguna Pellegrini. Chío dice que se perdió la transmisión en México. Uy, bueno, Chío, si seguís ahí, contanos si ya volvió, y los demás nos dicen cómo nos están escuchando y cómo nos ven, y si también perdieron la transmisión o siguen ahí. Sí, de todas maneras, el video va a quedar en la plataforma. Pero sí los que se quedan, recuerden que al final vamos a hacer 2 preguntas y el primero que conteste bien se puede llevar una beca para el próximo curso de tráfico de fauna. Vamos desde acá. Nicolás dice, te comento que acá están las 3 provincias, así que el tráfico está full. Caniche. Mucho gasto de plata, el lobo no gasta plata. Bueno, en esto relacionado a que, por ejemplo, una mascota, un animal doméstico depende totalmente del ser humano. Exactamente. O sea, también eso se puede abordar trabajando en la escuela, ¿no? De lo que es la tenencia responsable de mascota. Vamos a ir más adelante hablando un poco de eso, pero saber que también... eso lo podemos abordar con los chicos, ¿no? Que tener una mascota no implica que... implica cuidarlo, implica no liberarlo en algún área, implica no abandonarlo, implica tener al día las vacunas. Entonces ahí también ir transmitiendo, ir generando esta sensibilización también con la fauna silvestre y con los animales domésticos. Como para enfocarnos un poco entonces y retomar lo que es el objetivo de este webinar que dijimos es abordar esta temática, pero desde el ámbito educativo, desde la escuela. Quería aprovechar algo que ya no me acuerdo quién dijo entre los comentarios, donde mencionaba que es una problemática súper compleja y la verdad es que requiere múltiples abordajes para la solución. Nosotros esos abordajes los tomamos en el curso que empieza el jueves, pero hoy específicamente vamos a hablar sobre el ámbito educativo. Y dando pie a esto, retomamos con la pregunta que les hacíamos al principio, donde les decíamos a ustedes qué les genera o qué les generó tener una mascota, haya sido un perro o un gato o lo que sea. Y bueno, según nuestra experiencia, por haber trabajado mucho tiempo en escuelas o con capacitación docente, en general cuando se trabaja la temática del tráfico de fauna, con chicos o jóvenes en el ámbito educativo, se suele hablar de la problemática. Explicar cuál es la problemática que hay, que se extingan las especies. Estoy diciendo en general, no digo que todos lo hagan de esta forma. Y lo que suele suceder es que los chicos son muy sensibles a las temáticas ambientales, sobre todo en la primaria, súper sensibles a esto. Se hacen mucha mala sangre y sobre todo se preocupan muchísimo o se angustian cuando no saben
cómo poder contribuir a esta solución. Esto es algo que, bueno, Vale, si nos sigue escuchando, que es la docente del curso de Educación Ambiental, esto es algo que se toma en el curso de Educación Ambiental. Nosotros en el curso hablamos de la ecofobia, de lo que es el abordaje de la educación ambiental en este sentido, para no como generar angustia, sino fortalecer el vínculo afectivo en y con la naturaleza. Entonces, en este caso, nuestra idea era charlar con ustedes y mencionarles varias propuestas que se pueden trabajar en el ámbito educativo cuando uno quiere abordar la problemática del tráfico de fauna, pero sin generar angustia, sin hablar de la ecofobia, sino aprovechar esa curiosidad innata y esa necesidad que tenemos las personas de naturaleza, de estar en contacto con animales, aprovechar esa curiosidad que en general naturalmente hay y vehiculizarla en otro sentido. Y cuando hablamos de esto, yo le contaba a Caro algunas anécdotas que me ha pasado, capaz que mis primeros errores cuando trabajaba con chicos de 7º grado en la temática del tráfico de fauna. Me acuerdo que una de las cosas que yo les preguntaba, bueno, ¿alguna vez tuvieron mascota? Como les dije, yo vivo en Tigre, en Buenos Aires. Es típico que acá todos en algún momento tuvieron o tienen tortugas de tierra. Y en Argentina, para los que son de otros países, yo les comento que las tortugas de tierra están en peligro de extinción. No son mascotas, son especies silvestres que se capturan ilegalmente en el monte y que mucha gente las tiene, es muy común que la gente las tenga en las casas. Entonces lo que surgía cuando yo hablaba de esta problemática era que los chicos que levantaban la mano y contaban que tenían tortugas terminan sintiéndose muy mal y culpables porque sus compañeros los acusaban. Por tu culpa se va a extinguir la tortuga. Entonces yo dije, estoy haciendo todo mal, porque mi idea no es generar conflicto entre los chicos, no es que el chico que se animó a hablar y contó que tenía una tortuga se sienta mal, sino aprovechar y vehiculizar ese amor que ya existe por los animales y tratar de enseñarles o explicarles que hay otras formas de acercarse a la naturaleza silvestre y que en cambio sí hay alternativas para tener animales domésticos en las casas. Otra cosa que, perdón, otra cosa yo voy reteniendo los comentarios porque hay varios comentarios y preguntas muy interesantes. No me quiero olvidar que una de los participantes dijo que yo lo pueda tener en mi casa no significa que es doméstico. Totalmente, y eso tiene que ver con la confusión que hay, porque si uno también le pregunta a los chicos, incluso a los grandes, a veces le pregunta, bueno, ¿qué especies puedo tener en la casa? Y te van a decir una tortuga, un loro, porque sí los puedo tener en la casa, no me hacen nada. O tal vez contestan algo que me entre en mi habitación, que sea pequeño, o algo que no nos lastime. Y ahí tal vez no estamos pensando en esto de cuáles son los verdaderos animales que podemos tener en nuestras casas. Y tal vez un animal que sea manso, como una tortuga, se confunde con que es un animal que, como puede estar en mi hogar, es un animal doméstico. Y acá tenemos que retomar con el concepto, esta diferencia que nos hacía Caro sobre el concepto de especie doméstica y especie silvestre, que podemos encontrar un montón de autores y seguramente alguien que sea especialista en filogenética, en evolución, les va a dar una mejor definición de la que nosotros estamos dando de la diferencia entre doméstico y silvestre, pero por lo menos compartimos este concepto básico que es el que trabajamos en el curso para poder dar pie a trabajarlo con chicos, jóvenes o adultos. Elba. Hay preguntas muy interesantes. Elba, por ejemplo, dice, tenemos una consulta. ¿Diferencia entre asilvestrado y silvestre? ¿Se relaciona a mascotas liberadas? Sí, eso es una problemática. Por ejemplo, en muchos lugares de Argentina y seguramente en otros países también, es cuando ocurre cuando, por ejemplo, se libera un perro o gatos, que son animales domésticos, a áreas protegidas. Y ahí puede ocurrir que estos animales, en su búsqueda de alimentos, se convierten retoman comportamientos y patrones naturales de su ancestrales silvestre. Y por ejemplo, un perro se puede convertir en un individuo asilvestrado o cimarrón, y no deja de ser un animal doméstico y empieza a ser a tener un rol en esas áreas como depredador, por ejemplo. Entonces vuelven a cazar en jauría otra vez. De hecho, algo importantísimo es que hace algunos años, cuando al principio hablábamos de las principales causas de extinción de especies silvestres, y hace muchos años no se tomaban tan en cuenta como ahora a las especies domésticas liberadas en espacios naturales. Y hoy en día la problemática de especies domésticas
asilvestradas empezó a subir en el ranking de uno de los principales problemas como causas de extinción. Pero no me quiero ir otra vez de tema. Loli. Loli dice, si se libera un ave silvestre debería estar en cuarentena primero Sí. y ver la población existente. Si uno, porque si lo libera pensando que hace el bien, a veces, o sea, lo libera pensando que hace un bien, ¿no? A veces cuando se decomisan animales silvestres, tal vez tiene que pasar este periodo de cuarentena. Totalmente. Porque puede ser, tal vez la solución es trae más problemas que el haber... ¿Qué soluciones? Ujú. Está re bueno esto que dice Loli, dice, uno, porque a veces uno le da mucha pena, no sé, por ejemplo, ve un ave que está herida, lastimada, una ave silvestre, y dice, bueno, la compro para liberar, y en realidad es lo peor que puede hacer, porque lo que está haciendo es priorizar el individuo por sobre la especie, y es muy difícil, pero ese animal... Primero que si yo lo pago, estoy alimentando el circuito del comercio ilegal de fauna silvestre. Pero por otro lado, ese ejemplar, si yo lo libero en la naturaleza, tal cual como dice Loli, puede transmitir enfermedades a la población silvestre y al final estoy liberando un animal y yo no me entero, pero pueden estar muriendo varios a causa de ese que estoy liberando estresado con alguna enfermedad. Uh-huh. Nicolás. Nicolás, yo tuve un pumita con desnutrición supongo, y mataron a la madre. Me tocó tenerlo 2 meses hasta que lo ubicaron en un depósito judicial. Sí, encima uno de los problemas que trae aparejada la temática del tráfico de fauna es que es muy difícil la liberación, Uh-huh. la reintroducción y liberación de especies silvestres. Entonces, a veces... Cuando se logran decomisar animales que provienen del comercio ilegal de fauna, como el caso de Nicolás, pudieron rescatar este cachorro de puma, etcétera, etcétera, es tan costosa y se necesitan tantos recursos y es tan importante cuidar el tema de que no se impronte con los humanos, etcétera, etcétera, que es un trabajo inmenso. Loli, yo rescaté un loro volador y gracias, eso me... enteré de un gran tráfico y peleas con mi profesor del proyecto LE, no estoy de acuerdo, mi loro terminó en un zoológico pésimo, lo había llevado a Lecas. Bueno, hay que conocer más sobre el caso puntual como para opinar, no me voy a meter por las dudas. María Soledad Martínez, hubo un caso, por ejemplo, en el territorio Perineo se liberaron las cabras debido a que el Estado trasladó la población montañas abajo. Estas se silvestraron y fue una problemática en la zona. Nada, un ejemplo más. Sí. Acá nos pasó, había una época que pasó esto con los caballos que se silvestraron en Torkins. En los burros, sí, también hay varios problemas. Sí, y con los perros también les recomiendo de un documental que hace poco se estrenó, se llama Perros del Fin del Mundo. No recibo comisión, pero bueno, es como una problemática que es en Tierra del Fuego, pero en muchos lugares de Argentina está ocurriendo, ¿no? De animales domésticos liberados, y eso es producto de la poca tenencia responsable de mascotas. Pero bueno, está relacionado también con esto de, bueno, diferenciar necesidades que tiene un animal doméstico, ¿sí? De que dependen de los seres humanos y las especies silvestres que no deberían tener dueño. Bien, entonces, retomando con el objetivo del webinar, nosotros todo el tiempo nos vamos, porque nos encanta, vamos a dar un punteo de algunas ideas de actividades que se pueden hacer para trabajar sobre esta temática en el ámbito educativo y no enfocarnos principalmente en lo que tiene que ver con la ecofobia, con lo problemático, con que los chicos o jóvenes se vayan traumatizados con el tema de qué es lo que está sucediendo, sino encararlo desde cómo fomentar ese vínculo afectivo con la naturaleza, aprovechar esa empatía innata, ese cariño. Entonces, vamos con las ideas. Bueno, como viene comentando Cintia, esto de bueno, retomar esta necesidad de los seres humanos de conectarnos, entonces realizar actividades tal vez en un área que no es necesario ir a una reserva, pero si se puede ir a lo que es una reserva mejor, un área verde o una plaza o el patio de la escuela, para poder observar, para conectarnos con la naturaleza y tal vez ahí, ¿no? Tener un disparador de, bueno, ver las relaciones que tienen los animales con otros, ir diferenciando, bueno, cuáles animales viven en la naturaleza y no tienen necesidad
del ser humano, pero otros sí, y conocer también las necesidades de las especies domésticas. Algo, por ejemplo, les comparto que a mí me funcionó muy bien en ese momento, de la anécdota que les contaba cuando yo daba clases en la escuela. Yo tenía séptimo, octavo y noveno. Entonces lo que empecé a hacer fue trabajar con los de noveno sobre esta temática. Trabajábamos, había un pequeño espacio de patio y jardín en esa escuela, entonces salíamos mucho a trabajar con los insectos, las plantas, las aves, etcétera, etcétera, etcétera. Y casi cuando estábamos terminando el ciclo lectivo, los chicos de noveno eran los que les daban charlas a los chicos de séptimo y de octavo sobre esta temática. ¿Y sobre qué era la charla? Volviendo a hablar sobre la importancia. Por un lado, sobre qué especies son domésticas y sí se pueden tener como mascotas, para que también el que tiene ganas de tener una mascota pueda orientarse y saber cuál comprar. Y sobre todo lo que hacían era explicarles cuáles eran las necesidades de esas mascotas. Entonces, por ejemplo, vas a comprarte un perro grande, bueno, va a tener estas necesidades. Mencionar los alimentos, qué vacunas necesita, qué requerimientos de espacio. ¿Querés un cobayo? No sé cómo se llama, cómo se dirá en otro país, y también le dicen cobayos o conejillos de la India. Es una especie doméstica, ahora no me estoy acordando específicamente el nombre científico. Cavia, género cavia. Sí, pero entonces, si van a tener ay, no me sale el conejillo de cobayo. Saber qué necesita ese cobayo para estar bien, hablar del tema de la tenencia responsable, justamente por esto que estábamos hablando, que en realidad tener un perro, uno puede decir, ay, yo lo tengo suelto para que el perro la pase mejor, pero el perro suelto se puede retomar comportamientos silvestres y atacar a la fauna silvestre. Para los que tienen gato, la mayoría de los que tienen gatos domésticos saben que en algún momento, si viven en casa, les va a traer de trofeo o un ratoncito o un ave, y en general son silvestres. Entonces el gato, aunque esté domesticado, o sea, aunque sea una especie doméstica, y el perro, aunque sea una especie doméstica, siguen teniendo esos comportamientos. Aunque esté re bien alimentado, por ahí el gato es súper obeso, gordo, y de todos modos, cuando ve un ave, va a tener como ese instinto de jugar y cazar. Entonces, una idea es, por ejemplo, trabajar con un grupo sobre esta temática para que ellos mismos brinden talleres o charlas a otros grupos de la escuela que sean más chicos. Y lo ideal es, si existe la posibilidad de invitar a las familias y que el taller se lo den a los chicos y las familias, eso es lo ideal. Que sepan brindar alternativas sobre qué especies sí se pueden tener como mascotas, siempre y cuando se mencione la tenencia responsable y las necesidades que esos animales van a tener. Esa es una idea. Vamos con otra de las ideas. Bueno, mucho de lo que hablábamos con Cine es también conectar con el arte, ¿sí? Desde, por ejemplo, conocer las especies silvestres nativas de la zona, aprender sobre ellas, dibujarlas, salir a observar. Aves, por ejemplo, es muy fácil de ir a observar, y tal vez no es necesario aprenderse todos los nombres, pero sí conocer las diferencias, hacer máscaras. Hay varios proyectos en donde, por ejemplo, los chicos investigan, conocen, ven videos sobre alguna especie silvestre y después hacen disfraces, hacen dibujos, así que todo lo que es conectar con el arte también nos conecta con, bueno, las sensaciones positivas que nos generan esta fauna silvestre. Antes de seguir comentando otras ideas de actividades, quiero leer uno de los comentarios porque tiene una pregunta para nosotros, que es el de Félix, que dice, ¿qué hacer si se tiene un animal silvestre y no hay lugar adecuado para su incorporación a su vida silvestre? Excelente la pregunta. Lo primero es que lo más importante es contactarse con algún organismo oficial que realmente trabaje sobre esta temática. No sé de qué país sos, pero por ejemplo, no sé, si fuese en Argentina, consultar en Fauna Nación, porque hay que ver de qué animal estamos hablando. Si hablamos, no sé, de un cardenal, una tortuga, no sé, un puma, etcétera. Entonces, ver de qué especie estamos hablando y consultar en el organismo de control oficial. Si la respuesta es porque, no sé, por ejemplo, tenemos un
loro hablador, que lamentablemente ya lo tenemos, no sé, lo tenía nuestra abuela hace 15 años. Lamentablemente ese loro difícilmente ya pueda ser liberado a su ambiente silvestre y tal vez, como vos decís, no hay lugar a donde derivarlo. En ese caso, y es otra de las cosas que yo charlaba con los chicos, es decir, bueno, ¿qué le van a decir ahora a los chicos que les cuenten que ya tienen tortugas de tierra, que ya tienen un loro hablador, que ya tienen un cardenal? Porque una de las cosas que dijimos es, no hay que liberarlos, porque la liberación sin cuarentena, sin los estudios correspondientes, puede realmente causar mucho daño en la naturaleza. Entonces lo que hay que hacer, si ya se descartan todas las posibilidades de liberación o traslados correspondientes, entonces en ese caso hay que averiguar los requerimientos que necesita ese ejemplar para seguir teniéndolo en el mejor lugar que se lo pueda tener. Si ese lugar, el mejor lugar para ese loro que estuvo 15 años con mi abuela, sigue siendo un hogar, hablamos con las autoridades correspondientes y nos dicen que no hay a dónde derivarlo, entonces nos informamos con veterinarios especializados en fauna silvestre sobre qué necesita comer. Por ejemplo, dice chicas, bueno, que quería leer el de... Chicas, un llamado por teléfono, que se le cortó la conexión, nos hace alguien está llamando a la oficina para preguntar. Pero entonces, le dejamos ahí desde acá porque quiero contar lo del caso de la tortuga. Dale, después leemos el de María Soledad. Y haciendo referencia a esto, les quiero contar, hace varios años me tocó ir a dar talleres sobre especies nativas, sobre plantas de selva nativas de Argentina en un jardín de infantes. Íbamos 3 días a dar talleres en todas las salitas. Y tenía un jardín, un patio inmenso, y los chicos hasta que entraban en clase, y ¿saben cuál era el entretenimiento que tenían? Resulta que todas las familias que ya habían tenido tortugas, para que estén mejor, las derivaban al jardín de infantes. Entonces los chicos hasta que entraban a clase jugaban con las tortugas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero había un tortugón inmenso que lo tenían aislado como si fuera en un cerquito en el patio de atrás. Y resulta que el primer día nosotros fuimos a hacer con los chicos la plantación de árboles nativos de la selva paranaense. Y este tortugón enorme se nos venía encima todo el tiempo. Y yo decía, ¿qué le pasa? Claro, me habían dicho que era agresivo. Y era como que donde empezábamos a plantar se ponía ahí en el medio y no nos dejaba plantar. Y yo decía, ¿qué le pasa a este tortugón? A la noche llegué a mi casa, no me podía dormir, pensando, hasta que me di cuenta que ese tortugón debía estar encerrado en ese corralón. Y a diferencia de las otras tortugas que tenían ahí, que estaban como libres en el jardín, ese estaba encerrado aparte porque decían que era agresivo. Entonces se me ocurrió el otro día preguntarle a la directora, le digo, una pregunta, esta tortuga que tienen separada de las demás, ¿ustedes le dan agua? Y me dice, no sabíamos que las tortugas toman agua. Claro, ese tortugón pobre estaba desesperado de sed, entonces cuando nosotros estábamos haciendo la plantación de arbolitos nativos, se ponía en el medio porque tirábamos agua para regar. La pobre tortuga estaba ahí en ese corralón en pleno sol sin agua. Entonces fíjense que, a ver, desde la buena voluntad, porque ella, la directora del jardín, lo que quiso hacer es que las tortugas, en vez de estar en los departamentos de los niños, estén en un espacio más amplio, con jardín, etcétera, etcétera. Pero con falta de información, primero que permitía el utilizar, o sea, que todos los chicos lo agarren con el estrés que eso implica para las tortugas, que bueno, ni me meto en eso porque realmente no es la forma de abordar la temática. Pero por otro lado, la ignorancia de no saber qué necesita una tortuga. Muchos creen que solo come lechuga, por ejemplo, sí. y que no saber qué toma agua. Así que la pobre tortuga, obviamente le acercamos un plato de agua y lo primero que hizo es hundir la cabeza ahí adentro para tomarse toda el agua. Y retomo con esto de la importancia de ya tenés el animal silvestre, tenés que saber que no lo podés liberar sin asesoramiento, tenés que averiguar las condiciones y tratar de mantenerlo de la mejor forma posible. Y no sigo. Bien, tomo algo acá que comenta María Soledad, que dice que muchas veces la realización de una maqueta, supongo que algo de arte, puede quedar como la mascota del aula. Entonces hay que tener cuidado un poco con esto de explicar bien
y no confundir a los chicos, por ejemplo, nivel inicial y primario. Estoy de acuerdo con eso porque tal vez los chicos trabajan y como que se apropian también de esa especie, pero bueno, tal vez investigar, ver videos o si es posible salir a observar para ver también las necesidades de ese animal, o ver videos en la naturaleza y reconocer cuál es el hábitat necesario para esa especie. Eso iba a decir, que algo que puede funcionar para ayudar a que no exista tanta confusión, o sea, puede existir igual, pero que no exista tanta, es contextualizar esa maqueta. Que si vamos a hacer una maqueta de un loro hablador, menciono el loro porque en general pobre es una de las especies que terminan en el tráfico ilegal de fauna silvestre como falsas mascotas, si vamos a hacer una maqueta con el loro, entonces investigar cuál es el entorno que decía y lo vamos a hacer con un quebracho blanco, nidificando a lo que sería 10 metros de altura en un hueco de un árbol, con otro loro porque necesitan estar en pareja, con cuáles son, en vez de ponerle pepitas que le dan semillas en vez de semillas de girasol, poner, no sé, la sacha sandia o alimentos que podría conseguir realmente en el monte chaqueño. Entonces, contextualizar puede ayudar un poco a no confundir a los niños. Elba, respecto a las aves, en San Martín de los Andes con el COA visitamos, que es el Club de Observadores de Aves, visitamos escuelas y se realiza una salida en la laguna que está dentro del Parque Nacional Lanín. De esta manera los niños aprenden sobre aves y aprenden a valorarlas libres. Claro, que conozcan el verdadero hábitat y los alimentos, por ejemplo, las interacciones con otras especies, que eso en una casa y encerrado en una jaula, por más que sea amplia, no lo tienen. Los clubes observadores de aves que menciona Elba, la verdad es que son un espacio espectacular para trabajar, porque no solamente porque aprenden de especies silvestres y a valorarlas en libertad, sino porque se desarrollan un montón de otras aptitudes en los chicos, como la empatía. Espera que nos salteamos algunas, déjame ir para arriba. María... Esas lo leemos. Sí. Lo hacen al término de aprender. Bueno, lo que nos dijo Proyecto Ambiental. El que llamó por teléfono a la oficina, lo que preguntó él o la que llamó es: ¿qué hacemos cuando los padres compran animales en lugares que están habilitados o les dicen que son mascotas y sabemos que no lo son? Por ejemplo, un loro. El chico viene a la escuela con el animal y no sabemos qué hacer. Bueno, bien, esto se desglosa en un montón de cosas, pero voy a tratar de contestarlo corto. Primero, que hay lugares que venden legalmente especies silvestres. Nosotros lo que estamos recomendando es que cuando trabajemos y abordemos esta temática en los ámbitos educativos, hablemos de la importancia de tener especies domésticas como mascotas, ¿sí? Eso es la previa. Ahora, ya lo compraron, ya lo tienen, entonces hay que volver a lo que decíamos hace un ratito, que es, por un lado, informarse si ese animal puede volver al ámbito silvestre, hablar con las áreas de fiscalización y control correspondientes, y si no es así, no se puede liberar en cualquier lugar, hay que averiguar cuáles son las mejores condiciones para tenerlo. Si vos sos la o el docente de ese niño que ya tiene el loro, ese es el orden como de asesoramiento que tendrías que hacer. Estuvimos igual hablando bastante sobre ese tema. Flor Francisco, en mi pueblo Candelaria, hace unos años se inauguró la Reserva Natural Urutaú, donde se pudo avistar un grupo importante de tordos amarillos en peligro crítico. Fue increíble este año como en las escuelas primarias se expuso el tema en la Feria de Ciencias. Me encantó. Y está buenísimo que los niños ya en primaria vayan tomando conciencia. Un simple comentario. No, buenísimo, simple pero buenísimo el caso y qué lindo. Después, si querés, lo mismo que dije arriba cuando otra de las participantes comentaba que estuvieron haciendo experiencias de educación ambiental en el tema. Cuando el webinar termine, yo lo que les pido, por favor, es que todos los que tengan ganas compartan fotos, videos o comentarios sobre experiencias que ya hayan tenido en esta temática, que las publiquen en el muro del grupo de la comunidad, porque puede ayudar a que otros que recién se acercan a la temática sepan cómo encarar el tema en el ámbito educativo y que no lo encaren sobre, digamos, esto de generar como la angustia en los chicos y en los jóvenes de que se extingan las especies, sino
fortalecer el vínculo afectivo. Agos Trigo. Agos Trigo, ¿qué tal Agos? Dice, ¿de qué manera, una pregunta hace, ¿de qué manera se podría trabajar en el aula, por ejemplo, en escuelas rurales, la temática de tráfico de fauna si la gran mayoría de los alumnos tienen, por ejemplo, cardenales y tortugas en sus casas? Bueno, pasa mucho, sí, en sí. las zonas rurales. Lo que pasa que uno de los temas, justo lo hablábamos al principio, de las escuelas del conurbano bonaerense. En general, vos tenés una gran ventaja, que es que todos esos chicos ya tienen más vinculación, ese vínculo cercano con los animales. Entonces eso ya existe. Lo que hay que hacer es no hablar específicamente de como, porque por tu culpa, por esto y por lo otro, sino muy lentamente, aunque vos, por ejemplo, invento cualquier cosa, suponete que vos los tenés en 5º grado. Entonces, la idea cuál sería, que vos puedas armar un proyecto con el docente de 6º y de 7º o hasta que terminen la primaria y saber que tal vez en el año en el que vos vas a trabajar con ellos no vas a ver un resultado concreto, pero que a la larga va a ir surgiendo. Y no sé si estabas escuchando cuando yo conté lo de los talleres de los chicos más grandes a los más pequeños. Agos es guardaparque de Quijadas. Así que mirá. podés hacer muchas cosas con educación ambiental en el San Luis. Entonces algo genial es aprovechar que ya tienen ese acercamiento innato a la naturaleza para ir de a poquito vehiculizando ese vínculo, canalizando ese vínculo hacia otro lugar. ¿Cómo lo tenés que hacer? No arrancar diciéndoles esto que ustedes tienen a ustedes, y seguramente no lo hacés, pero lo digo como exageradamente, esto que ustedes, no hay que agarrar tortugas, sino empezar a hablar de todo lo que sí se puede hacer, para que ellos de a poquito vayan aprendiendo otras formas de acercarse a la naturaleza, como sin alterarla o sin modificarla, y viendo y descubriendo que es fascinante en realidad observarlas en libertad. Pero para eso no hay que empezar desde el no, sino que hay que empezar primero mostrando todo lo que sí se puede hacer. Sí, es muy común que tal vez los guardaparques actuales hayan tenido en sus primeros años esta manera de explorar de cerca la naturaleza y tal vez, conozco muchos casos de cazadores que de chico cazaban aves a empezar a tratar a vincularse con la naturaleza de otra manera, pero ya ese vínculo primario ya lo tenían. Otra pregunta que llegó por teléfono. Dice, ¿se puede denunciar un lugar? Me imagino que es que vende ilegalmente. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacemos para explicarle a los padres y a los chicos? Bueno, para el que preguntó eso, primero, en el curso, una de las cosas que dijimos es, hay algunos temas que no vamos a abordar hoy en el webinar, pero que sí los vamos a abordar en el curso online que empieza este jueves. Para el que esté interesado en aprender a hacer denuncias, ya sea en Argentina o en otros países, les recomendamos anotarse en el curso. Y también en nuestro blog hay información muy básica sobre cómo se pueden hacer denuncias en Argentina cuando uno encuentra lugares donde se comercializa fauna silvestre. Fecha del curso, dice el Proyecto Ambiental. Este jueves inicia el curso, así que... Vamos a repetir todo lo que dijimos al principio para los que se renovaron y ya vamos a ir redondeando y terminando porque se cumplió la hora y 10. Entonces, este es un webinar gratuito que estamos haciendo sobre la temática del tráfico de fauna silvestre. La idea era hacer una introducción a cómo encarar la temática desde el ámbito educativo, invitarlos a los que quieran profundizar, a sumarse a un curso online que dura 6 semanas, que inicia este jueves, que está a cargo de Caro. Se puede hacer desde cualquier país porque nosotros trabajamos sobre normativa y organismos nacionales e internacionales. La verdad que en los foros se da un intercambio muy rico. Arriba de este video van a encontrar un texto con información y hay un link de inscripción. Los primeros 3 que se inscriban ya en ese curso obtienen un 50% de descuento en la compra si abonan hasta el día de mañana. Por otro lado, todos los que estuvieron participando y ya están inscriptos en nuestra lista de correo van a recibir un breve apunte sobre esto que estuvimos charlando. Y lo último es que cuando cortemos ahora en unos minutitos, antes de cortar vamos a hacer 2 preguntas. Y los que estuvieron atentos a este webinar y el primero que conteste bien en los comentarios esas 2 preguntas se gana una beca completa para el curso que inicia este jueves.
A ver, Falta María Gabriela. María, pertenezco al COA 7 Colores, Lago Pellegrini, con actividades de escuelas de distinto nivel educativo. Pueden verlo en nuestro Facebook. Buenísimo. ¿Sabes qué? También después, si querés, lo podés invitar desde el muro. Y ahí comenta lo que hacen, que cuando terminan la recorrida de interpretación de Flora, dice, pensábamos que veníamos a ver yuyos. Maravilloso. Bueno, primero conocer y después, ¿no? Uno empieza a amar lo que nos rodea. Vale, dice, desde Proyecto Ambiental comprendemos que es súper importante amar para poder cuidar, y amar la naturaleza que nos rodea implica la responsabilidad de conocer a los individuos de otras especies, sus necesidades y cuál es la mejor forma de amarlos. La mejor manera de amar a los animales silvestres implica visitarlos en su hábitat, intentando generar el menor impacto posible, por ejemplo haciendo senderismo de bajo impacto y sumándose al turismo sustentable. De paso va mencionando los cursos que empiezan, qué genial, vale. De igual manera, respecto al cuidado responsable de animales domésticos, debemos saber y respetar los cuidados correspondientes porque somos los responsables de su calidad de vida. La mejor noticia de todo es que es educable. Gracias, chicas, por este hermoso conversatorio, súper interesante, salió hermoso, felicitaciones. Bueno, gracias, vale, qué ídola. Bueno, la verdad es que teníamos muchas ideas más de actividades para compartir, pero lo principal es salir a la naturaleza. Y si estamos en el ámbito educativo y decimos, bueno, la verdad que lo ideal que sería hacer una salida a una reserva natural, claro, o a un parque. Si no se puede hacer eso, tratar de ver si nos dejan salir al barrio. Si no se puede salir al barrio, tratar de observar en el patio o en el jardín de la escuela. En general, por lo menos acá en Buenos Aires, en cualquier vereda se ve, aunque sea un hornero o un venteveo, son aves muy comunes. Y empezar el acercamiento por lo que esté más ahí a la mano nuestra. Y desde ese lugar fomentar el vínculo afectivo con la naturaleza y tratar de ir como canalizando nuevamente esa curiosidad y ese amor por los animales hacia las especies, si es para tenerlas en el hogar, hacia las especies domésticas, y si es para las silvestres, salir a disfrutarlas en la naturaleza. Bueno, decimos las preguntas. Bueno, el primero que conteste bien, primero o primera que conteste bien estas dos preguntas en el chat del video, se lleva una beca para el curso de tráfico de fauna que inicia este jueves, dura 6 semanas, es 100% interactivo, así que, ¿cuáles son las preguntas? Bueno, la primera es nombrar al menos 3 cursos online que brindamos en Proyecto Ambiental, ahí vale, tiro un par de pistas. Y la segunda, ¿cómo recomendamos alguna idea de algunas que hablamos o alguna que se les ocurra a ustedes? ¿Cómo recomendamos hoy trabajar este tema del tráfico de fauna con chicos en la escuela? Ahí dejamos las dos preguntas. El primero que responda bien estas dos preguntas se gana una beca para el curso. Y no vale Adrián que está dice. No vale el equipo técnico de Proyecto Ambiental. Nombrar 3 cursos que brinda Proyecto Ambiental como Escuela de Educación Ambiental, 3 cursos online, pueden chusmear nuestra página, y mencionar algunas de las ideas que nosotros brindamos para abordar esta temática en la escuela. En la escuela. A ver quién se gana la beca. Bueno, mientras responden, entonces a nosotros nos queda agradecerles muchísimo por haber estado en este conversatorio, por ser parte de la comunidad. La construimos entre todos, así que les pedimos que compartan ideas sobre lo que están haciendo en el muro, que se animen a mencionar actividades que les también cosas que les hayan sucedido que no funcionaron. Por ejemplo, dieron un taller, una charla, hicieron una actividad y fue un fracaso total. Cuéntenla también, porque a partir de eso todos podemos aprender. Acá empiezan a llegar. Shivane contestó solamente un curso, así que no vale. A ver, Eduardo Gutiérrez, tráfico de fauna, áreas protegidas, residuos sólidos. Esa está bien. Bien. Y enseñar a los alumnos sobre la diferencia entre animales domésticos y cuáles no se pueden tener en su casa. Bien. Bueno, fue el primero. Fue el primero. Así que, Eduardo Gutiérrez, sos el ganador de la beca para el curso que empieza este jueves. Contanos de dónde sos y qué haces para saber quién se ganó esta beca. Y la forma de acceder a la beca es nos tenés que mandar un correo a cursos@proyectoambiental.org diciendo: soy Eduardo Gutiérrez, me gané la beca para el curso que empieza este jueves, díganme los pasos a seguir.
pero por favor ponenos en los comentarios dónde estás, qué haces, para que los demás también sepan que sos una persona real. E igual sigamos leyendo. Sí, seguimos leyendo. Agos también contestó: educación ambiental, tráfico de fauna, interpretación ambiental, acercar a los niños a través del arte, como por ejemplo máscaras. Ay, Agos, estaba bien. Bueno, igual Agos... Estuvo muy bien tu respuesta, pero te ganó de mano Eduard. Bueno, Loli. pero igual todavía, si te interesa hacer el curso, aunque sea estás a tiempo de inscribirte, en el enlace le pedimos a Proyecto Ambiental que vuelva a poner el enlace en los comentarios de los que quieran inscribirse con el 50% de descuento. Por favor, Agos, si todavía querés hacer el curso con el 50% de descuento, por favor anotate ya, porque los primeros 3 van a tener ese descuento. Loli dice, bueno, turismo en áreas protegidas, juegos en la naturaleza, tráfico de fauna, a través de juegos y salidas naturalistas. Loli, está bien la respuesta, pero yo sos la tercera. Eduard pregunta cómo es el mail. Eduard, te lo acaban de contestar en los comentarios, pero por favor, ahí está. Soy de Perú. Trabajo en el Estado como especialista de fauna silvestre y soy... ¡Ah, espectacular! Escúchame, Eduard, pero vos podés dar el curso con nosotras entonces, si tenés toda esa trayectoria. Pero bueno, seguramente va a ser... Un gran aporte también para intercambiar, porque los cursos también somos de diferentes profesiones y es genial el intercambio que se realiza entre especialistas de derecho, estudiantes de derecho, estudiantes docentes, así que bienvenidos y también bienvenidos a las diversidades para seguir construyendo entre todos estas temáticas de cómo abordar en el aula, cómo abordar el tráfico de fauna, conocer más. Bueno, en el intercambio aprendemos un montón en los cursos. Sí, bueno, a los que todavía siguen, vemos que todavía hay 15 que están conectados, llegamos a 20 y pico, pero bueno, ya se fueron desconectados. Para mí que los que perdieron el regallo se desconectaron. Bueno, ya estamos terminando, nos estamos despidiendo, les pedimos por favor que nos cuenten qué les pareció esta conferencia, si les gustó o no, bueno, cualquier cosa que nos quieran comentar. Mientras tanto, Elba dice, no alcanzó a llegar mi respuesta. No, te ganó de mano Eduard y no encuentro tu respuesta, así que te ganó de mano Eduard. Pero Elba, todavía estás a tiempo aunque sea del 50% de descuento. Si querés inscribite en el enlace que recién Proyecto Ambiental desde el equipo de soporte técnico nos escribieron. Mientras tanto, bueno, esperamos que hayan disfrutado de este espacio de estar compartiendo. La verdad es que se nos pasó volando. Sí. Fue súper interactivo, gracias, porque eso hizo que sea interesante y la verdad es que daba para seguir como profundizando sobre un montón de temáticas. Parece, Mayra también respondió, pero mira, cayó primero el de Edward. Mayra, a nosotros les vamos a hacer la impresión de pantalla para que vean cómo nos aparece a nosotros. Nosotros no tenemos, la verdad es que no los conocemos a ninguno, salvo a Loli, que sí la conocemos, a los demás. A Mayra conozco, pero... no los conocemos, así que no es que tenemos preferencia por alguien. Les vamos a hacer la impresión de pantalla de cómo lo vemos nosotros. Para que vean, la primera que contestó, que ahí les hacemos la impresión de pantalla, fue Ivane, pero contestó incompleto y después directamente nos apareció la de Eduard. A nosotros no nos aparecen las otras, así que ahora les vamos a pegar la impresión de pantalla para que vean cómo figuran acá los comentarios. Loli dice, gracias, excelente. Bueno, Loli, gracias a vos y les mandamos un abrazo enorme. Hasta la próxima. Mañana hay otro webinar gratuito sobre turismo en áreas protegidas que va a estar a cargo de Belén Roca, la docente del curso. No se lo pierdan. Un abrazo enorme. Adiós, gracias por participar. Nos vemos.